Ecce Homo, por Friedrich Nietzsche, parte 20. Para no hablar de los rumiantes académicos y otros catedráticos de filosofía. Sobre todo esto ofrece ese escrito una enseñanza inapreciable, aun concediendo que quien aquí habla no es, en el fondo, Schopenhauer como educador, sino su antítesis, Nietzsche como educador. Si se tiene en cuenta que mi oficio era entonces el de docto, y tal vez también que yo entienda mi oficio, no carece de significación que en este escrito aparezca bruscamente un áspero fragmento de psicología del docto. Expresa el sentimiento de la distancia, la profunda seguridad sobre lo que en mí puede ser tarea y lo que puede ser simplemente medio, entre acto y elemento accesorio. Mi listeza es haber sido muchas cosas y en muchos lugares, para poder llegar a ser una única cosa. Por cierto tiempo tuve que ser también un docto. Humano, demasiado humano, con dos continuaciones. Humano, demasiado humano, es el monumento de una crisis. Dice de sí mismo que es un libro para espíritus libres. Casi cada una de sus frases expresa una victoria. Con él me liberé de lo que no pertenecía a mi naturaleza. No pertenece a ella el idealismo. El título dice: donde vosotros veis cosas ideales, veo yo cosas humanas, y solo demasiado humanas. Yo conozco mejor al hombre. La expresión espíritu libre quiere ser entendida aquí y en este único sentido: un espíritu devenido libre, que ha vuelto a tomar posesión de sí. El tono, el sonido de la voz se ha modificado completamente. Se encontrará este libro inteligente, frío, a veces duro y sarcástico. Cierta espiritualidad de gusto aristocrático. Parece sobreponerse de continuo a una corriente más apasionada que se desliza por el fondo. En este contexto tiene sentido el que la publicación del libro, ya en el año 1878, se disculpase propiamente, por así decirlo, con la celebración del centenario de la muerte de Voltaire. Pues Voltaire, al contrario de todos los que escribieron después de él, es sobre todo un gran señor del espíritu. Exactamente lo que yo también soy. El nombre de Voltaire sobre un escrito mío, esto era un verdadero progreso hacia mí. Si se mira con mayor atención, se descubre un espíritu inmisericorde que conoce todos los escondites en que el ideal tiene su casa, en que tiene sus mazmorras y, por así decirlo, su última seguridad. Una antorcha en las manos, la cual no da en absoluto una luz vacilante. Es lanzada con una claridad incisiva para que lo ilumine a ese inframundo del ideal. Es la guerra, pero la guerra sin pólvora y sin humo, sin actitudes bélicas, sin patos ni miembros dislocados. Todo eso sería un idealismo. Un error detrás del otro va quedando depositado sobre el hielo. El ideal no es refutado, se congela. Aquí, por ejemplo, se congela el genio. Un rincón más allá se congela el santo. Bajo un grueso témpano se congela el héroe. Al final se congela la fe, la denominada convicción. También la compasión
se enfría considerablemente. Casi en todas partes se congela la cosa en sí. Los inicios de este libro se sitúan en las semanas de los primeros festivales de Bayreuth. Una profunda extrañeza frente a todo lo que allí me rodeaba es uno de mis presupuestos. Quien tenga una idea de las visiones que ya entonces me habían salido a mí al paso, podrá adivinar de qué humor me encontraba cuando un día me desperté en Bayreuth, totalmente como si soñase. ¿Dónde estaba yo? No reconocía nada, apenas reconocía a Wagner. En vano hojeaba mis recuerdos, Trifchen, una lejana isla de los bienaventurados. Ni sombra de semejanza. Los días incomparables en que se colocó la primera piedra. El pequeño grupo pertinente que lo festejó y al cual no había que desear dedos para las cosas delicadas. Ni sombra de semejanzas. ¿Qué había ocurrido? Se había traducido a Wagner al alemán. ¿El wagneriano se había enseñoreado de Wagner? ¿El arte alemán? ¿El maestro alemán? ¿La cerveza alemán? Nosotros los ajenos a aquello, los que sabíamos demasiado bien cómo el arte de Wagner había hablado únicamente a los artistas refinados, al cosmopolitismo del gusto. Estábamos fuera de nosotros mismos al reencontrar a Wagner, enguirnaldo con virtudes alemanas. Pienso que yo conozco al wagneriano. He vivido 3 generaciones de ellos. Desde el difunto Braudel, que confundía a Wagner con Hegel, hasta los idealistas de Bayreuth-Vlatin, hojas de Bayreuth, que confundía a Wagner consigo mismos. He oído toda suerte de confesiones de almas bellas sobre Wagner. Un reino por una sola palabra sensata. En verdad, una compañía que ponía los pelos de punta. Noch Paul Koch, mit gratien infinitum, con gracia hasta el infinito. No falta entre ellos ningún engendro, ni siquiera el antisemita. Pobre Wagner. ¿Dónde había caído? Si al menos hubiera caído entre puercos, pero entre alemanes. En fin, habría que empalar, para escarmiento de la posterioridad, a un genio bayreutiano, o mejor sumergirlo en espíritus. Alcohol, pues espíritus espíritu, es lo que falta. Con esta leyenda, este aspecto ofrecía el espíritu sobre el que se fundó el Reich. Basta. En medio de todo me marché de ahí por 2 semanas. De manera muy súbita, aunque una encantadora parisiense intentaba consolarme. Me disculpé con Wagner mediante una simple telegrama de texto fatalista. En un lugar profundamente escondido, en los bosques de la selva bohemia de Klingenborn, me ocupé de mi melancolía y de mi desprecio de los alemanes como si se tratase de una enfermedad. Y de vez en cuando escribía con el título global de la reja del arado. Una frase en mi libro de notas, toda psicológica. Duras que acaso puedan reencontrarse todavía en humano, demasiado humano. Lo que entonces se decidió en mí fue acaso una ruptura de Wagner. Yo advertía un extravío total de mi instinto, del cual era meramente un signo cada desacierto particular. Se llamase Wagner o se llamase Cátedra de Basilea. Una impaciencia conmigo mismo hizo presa en mí. Yo veía que había llegado el momento de reflexionar sobre mí. Yo veía